están? Bien. Hicimos un cambio, bien, muy bien. Hicimos un cambio de día. Mañana viene seguridad y hoy vamos a presentar un tema muy interesante, muy importante de Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía. Está con nosotros Luz Helena González, secretaria de Energía, Emilia Calleja, directora general de Comisión Federal de Electricidad, y Jorge Islas, el doctor Jorge Islas, que es subsecretario de Planeación y Transición Energética. Nos van a presentar una decisión que se tomó hace poco realmente, en la idea que tenemos de ir impulsando cada vez más las energías renovables en nuestro país. Se tomó la decisión de que en Baja California Sur haya una planta termosolar, que son plantas de generación eléctrica que ya tienen algún tiempo, pero son pocas en el mundo, y nos van a platicar por qué fue la decisión. Y es algo pues muy importante para el país porque nos ponemos a la vanguardia también de las energías renovables. Entonces le voy a dar la palabra a Luz Helena, luego a Jorge y luego a Emilia. Adelante, Luz. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy, como lo señala la Presidenta, nos acompaña el subsecretario de Planeación y de Transición Energética, el doctor Jorge Islas Ampeiro, la maestra Emilia Calleja Alor, que es la directora de la Comisión Federal de Electricidad. Con ambos hemos trabajado este proyecto que es, como bien dice la Presidenta, la construcción de las primeras 2 centrales termosolares con almacenamiento térmico en el estado de Baja California Sur. Estas 2 centrales forman parte del Plan de Fortalecimiento de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha pedido que impulsemos y que aceleremos el tema de la transición energética dentro del plan y el fomento a tecnologías innovadoras en el sector eléctrico. El objetivo es, pues, reforzar el abasto eléctrico en Baja California Sur con estas plantas. Estas plantas lo que buscan es generar en sitio más energía ante el crecimiento que se tiene en esta zona de la demanda. Son proyectos con fuentes renovables de energía que contribuyen de manera central a nuestra soberanía energética y al cumplimiento de compromisos de mitigación del cambio climático y colocan a nuestro país en la vanguardia. Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México y acelerar el cumplimiento de nuestras metas de transición energética, que por ley establecimos que sería al menos el 35% al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable. Estas 2 plantas tendrán una inversión de alrededor de $800 millones y le pediría tanto al doctor Islas como a la maestra Emilia Calleja que presenten, por un lado, la parte técnica, la parte conceptual y, por otro lado, la parte operativa, ya que orgullosamente estas 2 primeras plantas van a ser hechas por la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias y con su permiso. Querida Presidenta, muy buenos días. Voy a dar inicio a esta presentación sobre proyectos termosolares en Baja California Sur. La que sigue, por favor. Esta es una central muy interesante porque nos va a permitir incorporar en México una tecnología solar que va a producir electricidad con capacidad firme, es decir, sin intermitencias. Nosotros sabemos que hay otro tipo de plantas solares que se usan ya mucho en México, como son las centrales fotovoltaicas, que también producen electricidad a partir del sol. Sin embargo, estas plantas no tienen algo que esta tecnología sí tiene, que es la capacidad de almacenar energía térmica para seguir produciendo
electricidad, por ejemplo, durante la noche. Al incorporar esta tecnología, ¿qué vamos a ganar? Bueno, vamos a ganar que vamos a poder descarbonizar el sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles como el combustóleo, el diésel y el gas, ¿sí? También vamos a poder aprovechar el vasto recurso de energía solar que hay en el país, especialmente en el norte del país, donde el recurso solar es muy intenso y nos permite entonces incorporar tecnologías como las que estamos tratando en esta mañanera, ¿sí? Esto nos va a permitir aumentar la autosuficiencia y la soberanía energética del país. Y también nos va a ayudar a promover la innovación, ¿no?, que es una de las características que siempre ha tenido nuestra presidenta, el desarrollo tecnológico y nuevas cadenas de valor. La idea es que con el tiempo esta tecnología también la podemos, en su mayor parte, construir los diferentes componentes aquí en el país. La que sigue, por favor. Ustedes pueden apreciar esta tecnología de la que vamos a hablar, que está a mano derecha, que es una tecnología que tiene un campo de helióstatos y una torre central, ¿sí? Por eso también se le llama tecnología de potencia solar térmica de torre central, ¿sí? Esto sin duda no es gratuito. Esta torre central es una torre que puede medir inclusive más de 100 metros y alrededor de la cual, ¿sí?, se ponen todos los componentes que van a hacer funcionar a esta tecnología de una manera óptima. La que sigue, por favor. En este diagrama les voy a presentar un poco cómo funciona esta tecnología. Decirles que esta tecnología, su uso va a ser inédito en México. Hasta ahora no lo hemos usado en esta modalidad, es decir, es una tecnología que concentra la energía solar en una torre central. Tenemos otro tipo de tecnología termosolar que usamos, por ejemplo, en plantas como en Agua Prieta, ¿sí?, donde solamente la usamos para producir calor, pero no directamente electricidad. En este caso, lo que tenemos, como les decía, es un campo de helióstatos o espejos móviles, ¿sí?, que van a reflejar y van a concentrar la luz solar en un receptor en la parte alta de la torre, ¿sí?, pudiéndose alcanzar temperaturas que pueden ir de 500 a 900 grados centígrados e inclusive más, dependiendo del diseño. Bueno, con esas temperaturas lo que podemos hacer nosotros es fundir sales, ¿sí?, y convertirlas de estado sólido a líquido. Cuando ya están en estado líquido las podemos manejar a través de bombas, conducirlas de una manera más fácil. Y lo que hacemos es que una vez que las fundimos y que estas sales están a altas temperaturas, las comenzamos a guardar en un tanque de almacenamiento térmico. Es un tanque que va a estar aislado y que va a permitir guardar el calor y mantener la temperatura de esas sales fundidas. ¿Qué va a pasar? Que entonces, en la medida que lo guardamos, también en esa medida las podemos utilizar, ¿sí?, haciéndolas salir e intercambiando a través de un intercambiador de calor para producir vapor, ¿sí? De esta manera, en este intercambiador de calor, podemos producir vapor que viene de acá, ¿sí?, y que va a dar hacia una zona donde se encuentran turbinas donde va a producir trabajo, las va a mover. Esa misma turbina, ¿sí?, va a accionar un generador y aquí se va a producir la electricidad que después a través de un transformador la podemos llevar a las líneas de transmisión y conducirlos a centros de consumo que pueden estar muy lejanos. La belleza de esta tecnología, y esto lo sabe muy bien la presidenta, es que la cantidad de calor de sales fundidas que podemos guardar aquí son tales que inclusive yéndose el sol
podemos nosotros seguir generando electricidad, porque vamos a tener aquí una cantidad de energía térmica que podrá salir, ¿sí?, como ya les expliqué, para seguir produciendo vapor y seguir produciendo electricidad. De esta manera logramos tener una tecnología solar para producir electricidad con capacidad firme, es decir, sin la intermitencia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les muestro un diagrama donde, como bien lo ha dicho la presidenta, esta tecnología tiene décadas que se está usando ya en varias regiones del mundo y actualmente hay una capacidad instalada de 1.400 megawatts. Es decir, tenemos una tecnología madura, una tecnología confiable que puede, al ser incorporada, participar en el desarrollo nacional y en el fortalecimiento de la soberanía energética. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Adelante, Emilia. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, Presidenta. La siguiente, por favor. Como parte de los compromisos que tenemos en CFE para la transición energética y apoyar el Plan México 2530 de esta administración encabezado por nuestra presidenta, en la CFE estamos impulsando precisamente este proyecto de instalación de una planta termosolar. En este caso serían 2 centrales para poder atender el requerimiento y así diversificar la matriz energética de generación limpia. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Esta tecnología es la mejor tecnología que existe actualmente para el aprovechamiento de la energía solar para la producción de energía eléctrica. Otra cuestión es que con esto vamos a atender, como CFE también, la demanda que está requiriendo Baja California Sur para los sectores turísticos y el crecimiento urbano, así como industrial, y vamos a dar una mayor confiabilidad a todo el sistema de Baja California Sur, atendiendo también el requerimiento de generación en sitio. Baja California Sur es una zona que cuenta con una alta radiación solar, por lo que esto también nos va a permitir aprovechar las características naturales del lugar y sacarle el mejor provecho. Adelante, por favor. Como comentábamos, son 2 centrales termosolares de 50 megas cada una en esta primera etapa, donde CFE estamos ya explorando los mejores sitios para poder hacer la instalación y operarla al cierre de esta administración. Estas centrales, como ahí en la lámina les estamos mostrando, son un beneficio que vamos a tener entre 100,000 y 200,000 hogares, beneficiando con la generación que va a proporcionar estas centrales, donde estamos buscando los sitios más cercanos a las líneas de transmisión y que serían los sitios óptimos para poder hacer la ubicación de las centrales que va a construir la CFE. Como menciona el doctor Islas, estamos hablando de centrales que aproximadamente tendrían una operación con luz solar de 11 horas, pero tiene la versatilidad de que con las altas temperaturas con las que se calientan este sistema de sales y dura un tiempo bastante prolongado para su enfriamiento, y esto es lo que hace que puedan seguir operando aún sin la luz solar. Y además vamos a estarlo reforzando con bancos de baterías que ampliarían esta opción como generación firme. La superficie que estamos requiriendo para poder instalar varía desde 240 a 480 hectáreas. Estamos hablando que para esta tecnología necesitamos 4.8 hectáreas en promedio por cada uno de los megawatts y estamos en coordinación con las diversas áreas, con el apoyo de la CENER para poder encontrar, como ya comentamos, una ubicación estratégica. Por último, quiero compartirles que son aproximadamente de 36 a 48 meses de construcción a partir de que tengamos ya definido el sitio, todas las actividades previas, el proceso de ingeniería, así como el proceso de licitación y de construcción. En resumen, son 2 centrales de 100 megawatts para poder instalarlas, con una inversión, como comentó la secretaria, de $400 millones por 50 megawatts. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información del día de hoy, es algo muy bueno para el país. Estamos determinando el sitio para la adquisición de los terrenos. Como saben, Baja Sur pues tiene
una importante zona desértica, no poblada, aunque pues la mayor parte son de propiedad social. Entonces hay que ponerse de acuerdo con los propietarios de las tierras para poderlo desarrollar. Nuestra idea es que este mismo año tengamos ya todo para iniciar su licitación, si se puede este mismo año y si no a principios de 2026. Sobre el tema. A ver, sobre el tema. Bueno, pues aprovechando que está aquí la Comisión Federal, en Baja California Sur tenemos un gran problema, que es muy cara la luz. Comemos o pagamos la luz. Y ya pues anteriormente cuando estaba el presidente López Obrador se le pidió eso. Ahorita hay comerciantes que le llegan hasta hoteleros arriba de 100,000 pesos de luz. A mí, por ejemplo, en mi casa me llegaron 8,000 pesos. Tengo 2 aires nomás. Es demasiado cara la luz en Baja California. ¿Comemos o pagamos la luz? Sí, hay zonas que tienen una tarifa en el periodo de verano porque se utiliza mucho el aire acondicionado. Eso es desde hace mucho tiempo. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene una sola tarifa independientemente si es verano o invierno. Y hay otras zonas que tienen una tarifa de verano para, pues porque sale mucho más oneroso para CFE producir electricidad en esos periodos. Hemos trabajado, por ejemplo, con Mexicali, que es otra de las zonas donde, bueno, quizás es la zona de mayor altas temperaturas en la época de verano, la que tiene más altas temperaturas en la época de verano, para que las viviendas puedan tener paneles solares para producir una parte de su electricidad con energía solar y la otra parte directa de la red. Estamos desarrollando ese proyecto este año en Mexicali y de salir bien nos vamos a ir a otras zonas para poder disminuir la tarifa en el hogar y al mismo tiempo que no se presione tanto CFE para mayor generación de electricidad. Presidenta, pues otro tema, ya aprovechando que ya tengo muchos viajes acá viniendo a la Ciudad de México, voy a aprovechar ya que me dieron el micrófono. Fíjese que usted hace aproximadamente un año, en el mes de agosto, fue a Cabo San Lucas a inaugurar el ISSSTE de allá. Acaba de ir a La Paz también a ver lo del Hospital Salvatierra con una inversión de más de 300 millones de pesos. También ahorita en el ISSSTE del Conchalito pues no hay medicamentos, no hay aire acondicionado, la gente pues tiene el 50% nomás del aire. Es un calorón insoportable, no hay medicamentos en el hospital del Salvatierra, hay medicamentos caducados, se le está dando a la gente. Usted ha dicho que lo principal es la salud y allá pues en Baja California Sur, por ejemplo, en Cabo San Lucas, como le digo, ya fue en agosto, parece, si más bien no recuerdo cuando usted fue, y todavía no está funcionando, tiene el 50% nomás por pura cuestión burocrática, eso es lo que nos dice, y así está ¿El hospital del ISSSTE? ¿Mande? ¿El hospital del ISSSTE? El hospital del ISSSTE de Cabo San Lucas, que usted fue y lo inauguró. Sí, fuimos y juntos está el 50% con el presidente López nomás. Obrador, sí. Vamos a revisar exactamente qué está pasando. Por ejemplo, en el de Tlapa, que estuve ahora en la montaña de Guerrero el fin de semana, fíjese, el problema que tiene es que requiere médicos especialistas que aún no se han podido contratar para irse a esa zona. Vamos a revisar exactamente qué está pasando en el ISSSTE. Dice que fue la COEPRIS que no le ha permitido y que tienen problemas los mismos gente de ahí que están trabajadores. Por eso no creo que sea COFEPRIS, pero vamos a preguntarle a Martí para que nos dé una explicación hoy mismo del tema del ISSSTE ahí en Cabo San Lucas. Ha avanzado mucho en estos meses el ISSSTE. Se compraron nuevas ambulancias, pasaron los trabajadores de 6 a 8 horas, que era una solicitud que ellos hacían, se está contratando nuevos trabajadores después de años de que no hubo contratación y vamos a revisar en particular. Ahora, en el tema de los medicamentos, recuerden que esta semana que pasó hubo una distribución masiva para los centros de salud, en el caso del IMSS Bienestar, y ahora, a partir del día de hoy, inicia el mismo proceso en los hospitales.
Los hospitales tienen su complejidad porque cada hospital es distinto, porque tiene distintas especialidades, a diferencia de los centros de salud. Pero el día de hoy inicia la repartición con las rutas de la salud en los hospitales del IMSS Bienestar. Otra cuestión, fíjese que en Baja California Sur hay un ejido, está muy grande, pues voy a leer nomás así poquito para que más o menos usted nos apoye a esta gente. Le mandan, dice, presidenta de la comisaría ejidal de San Vicente de los Planes solicita de su ayuda ante una gran injusticia que amenaza a nuestro ejido. Este grito de auxilio es por un juicio agrario que lleva más de 22 años de duración entre nuestro ejido y una empresa extranjera denominada Boca de la Salina y Punta Arena. Como último recurso solo nos queda un amparo que se presentó ante la sentencia por el Tribunal Superior Agrario. Este aún no se resuelve. Afortunadamente estamos seguros, debido a la reforma judicial, actúen conforme al derecho, sin vicios en el proceso de criterios motivados por intereses oscuros. ¿Tiene más? ¿En qué municipio es? ¿Mande? ¿En qué municipio es? Es en el municipio de La Paz, en Los Planes. Es un extranjero que pues despojó a más de 500 ejidatarios. Además, no puede usted ni pasar a la playa donde tienen ahí tapados ellos, ni los mismos ejidatarios. Y esto Lo revisamos, por supuesto. Le pido a la Procuraduría Agraria en particular y les damos la información. Para cerrar, otro tema, fíjese que hace, no sé si 10 o 12 días aquí en la mañanera se tocó un tema sobre los de las gasolineras, lo que estaba pasando. En Baja California Sur hay un empresario también que ya se ha publicado varias veces, donde tienen más de 5 años y una gran inversión. Han llegado otros inversionistas ahí a poner su gasolinera, más de 10 gasolineras, y él tiene más de 5 años que no le han podido, por una firma, no le han podido abrir la gasolinera. Pues vamos a ver qué está pasando. Si nos das el dato también. Okay. Con gusto. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, a ver, energía. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Sobre el tema energético, preguntarle, con todos estos proyectos que se están impulsando en su gobierno, en un porcentaje del 1 al 100, ¿en qué porcentaje estamos de alcanzar esta autosuficiencia energética? Bueno, tomando en cuenta que va a ser todo el sexenio, pero sí ir viendo, estamos hablando de plantas termoeléctricas, estamos hablando del rescate de otras plantas que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de todo un trabajo y que incluso él lo había dicho, va a llevar tiempo, se sentaron las bases y a usted le está tocando, aparte de cerrar estas bases, le está tocando de alguna manera impulsar todo este legado que le dejó energético el expresidente López Obrador. Eso por ese lado, y por el otro, ¿en cuánto ustedes estiman que se va a reducir la tarifa en estas zonas, como hablábamos, por ejemplo, hablábamos del caso de Campeche en el sureste o en el caso del norte, ¿no? Donde ahí se hablaba que se disparaban las cifras y precisamente la necesidad de toda esta transformación energética en el país? Bueno, en la primera pregunta, la electricidad tiene que generarse con una fuente primaria. La electricidad es una energía secundaria, se llama, porque requerimos o algún derivado del petróleo, como diésel o como gasolina, para producir electricidad a través de un motor o de una turbina, o requerimos gas natural, que son los combustibles que están disponibles, se producen, y para producir la electricidad pues requieres esas fuentes. Otras fuentes es la energía solar, que está disponible para todos, pero requieres tecnología para aprovecharla. En donde más dependientes somos en este momento en nuestro país es en el gas natural. Gasolinas y diésel, hay una reducción muy grande de la dependencia. En 2018 la dependencia en la importación de gasolinas y diésel era enorme, que es lo que hemos estado platicando. Se privatizó el sector de hidrocarburos, o sea, de petróleo, la electricidad, y sin embargo se importaban gasolinas.
Entonces, ¿para qué tanta reforma energética? En el 2013 se acabaron importando más, si supuestamente era para producir en México. Hasta que llega el presidente López Obrador y le da un nuevo impulso a las refinerías. Se compra Deer Park, se hace la refinería Olmeca, se mejoran las refinerías y ahora estamos todavía mejorando las refinerías y acabando 2 coquizadoras que todavía quedaron pendientes del periodo del presidente López Obrador. Eso nos ha permitido producir muchos más gasolinas, diésel, turbocina, que es para los aviones. Ahí cada vez somos menos dependientes. En el caso del gas natural sí importamos mucho gas natural, que es lo que hemos estado platicando y necesitamos fortalecer la soberanía. ¿Cómo lo podemos hacer? Produciendo más gas en México, pero también en vez de generar con gas, pues generar con sol, como esta planta o estas plantas. De tal manera que no tengamos que depender de mayor importación de gas y con el sol podemos generar la electricidad en estas tecnologías que son mejores que las de los paneles fotovoltaicos, porque aquí se puede almacenar más tiempo la energía con las sales. Entonces, ese es, digamos, en términos de autosuficiencia. Pero en México se genera toda la electricidad que consumimos, toda. Claro, las fuentes primarias son las que, en particular el gas, estamos importando. Y la idea es reducir esa dependencia. Ahora, sobre el tema de las tarifas, CFE subsidia las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Que de los impuestos de los mexicanos se le da a CFE un monto para que no tenga que cobrar lo que realmente vale la generación de electricidad. ¿Cuánto es esto? 100,000 millones de pesos. O sea, CFE, de los impuestos que se pagan, el gobierno federal le da a CFE 100,000 millones de pesos para poder subsidiar las tarifas. O sea, ya tienen un subsidio muy importante. Entonces, para hacerlo sustentable, lo que estamos buscando es primero el ahorro de energía con nuevos equipos. Pronto ya también vamos a presentar este proyecto, que tengamos refrigeradores más eficientes, aires acondicionados más eficientes, que utilicen menos energía y que podamos acceder a ellos. Y la otra es que instalemos paneles solares en las casas para que parte de la energía pues se produzca en la propia casa y que no tengamos que depender tanto de la energía que llega de CFE. Porque de otra manera, o sea, podemos subsidiar más, pero tenemos que sacar ese recurso de algún lado. Entonces, por eso es este plan integral que estamos haciendo. ¿Y del porcentaje? ¿Cuánto hablaríamos ahorita? ¿Porcentaje de qué? Avance de lo que, de todo lo que está. Bueno, nosotros planteamos 26,000 megawatts nuevos de Comisión Federal de Electricidad. Y estamos en este momento inaugurando las plantas que se quedaron también del sexenio del presidente López Obrador. ¿Y como cuántas licitaciones ya abrieron este año de las nuevas plantas? 5 nuevas licitaciones. Hay un plan para hacerlo cada año. Mencionaba esto porque anteriormente, bueno, con lo que había impulsado el expresidente López Obrador, pues hubo un retraso precisamente a toda esta embestida que realizó la Suprema Corte de Justicia en frenar todo lo que conllevara a transformación, ¿no? Reforma energética, reforma a diversas leyes. Entonces, bueno, pues ahorita digamos… Bueno, hay 2 cosas muy importantes de CFE en torno a eso. CFE, recuerden que con la reforma energética del 2013 de Peña, cuyo objetivo era privatizar, no tenía otro objetivo más que privatizar y desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad. Durante ese periodo CFE pasó de generar el 50% al 25% de la electricidad que se generaba y la otra la generaban los privados. El presidente la deja en 55%, una parte CFE y otra parte las plantas que se compraron a Iberdrola. Y ahora por ley CFE tiene que tener a fuerzas el 56% de la generación. ¿56 o 50? 54% de la generación, perdón. 54%. Ya es por ley, ya es obligatorio. Ya no puede bajarse la producción de CFE. Por eso, pues, este plan tan ambicioso de nueva generación de Comisión Federal de Electricidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y en un segundo tema, es un tema obligado, que en este caso es la declaración de culpabilidad del mayor Zambada.
Quise saber sus impresiones sobre lo que declaró. Obviamente esto ha sido el pretexto para, en este caso, la oposición, pues de alguna manera de querer manejar la idea de que hay un gobierno débil, que hay un gobierno que está en declive, ¿sabes? O sea, quieren manejar una visión catastrofista de México en el mundo, ¿no? Ese es por un lado, y por el otro, pues vaya, utilizan toda esta retórica del Mayo, sin tomar en cuenta todo el trabajo que se ha venido haciendo del lado aquí de México, pues en el combate a todo diverso tipo de delitos. Pero sí quisiera saber su opinión, sus primeras impresiones de estas declaraciones que dio, el autoelogio que hace Estados Unidos de que, bueno, pues nosotros sí estamos trabajando, ¿no? Pero quisiera conocer su opinión. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en pues, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a 3 grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso? No, es para que lo analicen todos ustedes. ¿Pero no les parece interesante? Así es, sobre todo con lo que está utilizando la oposición en estar denostando al gobierno, los esfuerzos del gobierno, y que… No, pero pone al mismo nivel. Ajá. O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón. A mí me llamó mucho la atención cuando lo nombró. Hay muchas cosas interesantes el día de ayer, pero bueno, nos quedamos con esa. Con esa lectura. Y finalmente, ya para terminar, bueno, ya nadie pregunta de cosas positivas, pero sí, yo sí quiero preguntarle de México Canta. ¿Cómo ve ahí esta competencia? Le vamos a dejar para el viernes, pero a ver, pon al finalista del domingo o qué. Un empate. Perdón. Adelante. México Canta. Mi nombre es Carolina Imperial, tengo 34 años de edad y soy originaria de Monterrey, Nuevo León. No hay palabras para describir cómo me siento y lo más importante es ser vista, porque yo vengo a representar no solamente a mí misma, a las mujeres, a todos los millones de indocumentados en los Estados Unidos. Escuchar Viva México, señores, para mí es algo sin igual. Festejar nuestra independencia y entonar nuestro himno nacional. Mexicanos, gritemos con orgullo. Siempre me encantaba tocar el piano y siempre fue mi pasión. Con esta canción me identifico mucho porque se trata pues de un migrante que llega a los Estados Unidos y se da cuenta que no todo es como lo percibía. No es sueño, es más lo que duele. Las noches no duermo, pero hay que aguantar que el dinero no cae de los cielos. Mentira, lo pintan perfecto. Surgió un empate, chicos.
William Cepeda. Pasa. ¿Ya quieren saber? Una cápsula antes, ¿no? A ver. Carolina Imperial. Ándale. Caro, pasa. Bravo. Pasa. México. Esto es lo que se vive en el escenario más importante del país. Más de casi 3 millones, ¿no? Han visto México Canta. Los invitamos a que lo vean domingo, 7 de la noche, canales públicos, y en el 11 a las 8. Adelante, vamos. A ver, aquí la compañera que nos visita hoy. Tanesi, presidenta, buenos días. Nicasia Lino de Radio Tosepan. Bueno, con respecto al tema de energía, si tienen algún planteamiento con energía y las comunidades indígenas para poder fortalecer sobre todo, pero también el tema de la autonomía y que algo muy importante es que sea como una oportunidad para que ellas y ellos puedan empoderarse y nosotras podamos justo pues administrar nuestras propias energías desde los territorios. Si están planteando algo al respecto y cómo sería. Hay un plan que se llama Justicia Energética. Una parte es estufas de leña, que estamos impulsando, estufas eficientes de leña, que estamos impulsando en la región purépecha, y después podemos ampliarlo a otras zonas, a otras regiones. Y la otra es electrificación a través, ya sea directamente de la red o con paneles solares especiales para cada comunidad. Está ahora en Durango, ¿verdad? En la Sierra de Durango, ahí inició, ¿no? Estamos ahí ahora y la idea es que continúe, que ninguna comunidad se quede sin tener su acceso a la energía eléctrica. Sí, que eso ayudaría mucho. Y en los 16 planes de justicia, tiene razón Luz, o sea, todos los planes de justicia tienen una parte de justicia energética. Gracias. Eso pues sí ayudaría mucho, sobre todo porque en las comunidades aún estamos sin luz, ¿no? Y bueno, algo otro con respecto a otro tema, justo que tiene que ver también con energía, allá en Cuetzalan, en el Hospital General, en la sierra pues sabemos que tenemos un clima bastante dinámico, hay mucha lluvia, también truenos y todo eso. Entonces, estos días justo hubo un caso donde el Hospital General, donde también ya es nombrado como Hospital de IMSS del Bienestar, pues se quedó sin luz, ¿no? Se quedó sin luz y pues hubo una necesidad muy fuerte porque sabemos que con respecto a temas de salud siempre es importante la gente que está adentro. Entonces también pues hay necesidades específicas como temas de materiales médicos, medicamentos y pues personal especialistas. Entonces no sé ahí, por ejemplo, cuáles son como las acciones para también fortalecer el tema energético dentro de estos hospitales, pero cómo se le está dando seguimiento en la Sierra Norte, en zonas de Veracruz, con los hospitales generales, hospitales del bienestar hoy en día también ya. Bueno, CFE tiene un sistema muy eficiente para de inmediato, dependiendo obviamente del daño, de inmediato poder resolver cualquier situación de falta de luz, y en particular en los hospitales. Vamos a ver ahí en particular en la Sierra de Puebla en Cuetzalan exactamente qué pasó. ¿Todavía sigue sin luz? Sí, no, ya hay luz, está. Sí, ya, pero sí, el hospital está en muy malas condiciones en realidad. Es parte del… En el IMSS Bienestar hice un recorrido con todo el equipo del IMSS Bienestar y el secretario de Salud a todas las entidades del país. Ahí se hizo un diagnóstico muy detallado de qué requiere cada hospital para que tenga sus quirófanos funcionando, para que tenga todos los equipos y todos los médicos especialistas o enfermeras especialistas, enfermeros especialistas que se requieran. El plan emergente para el IMSS Bienestar tiene alrededor de 6 meses.
ya se están inclusive licitando los equipos que faltan para que 258 quirófanos que tenían problemas puedan estar funcionando al 100%. Aires acondicionados, como decía el compañero, y otros temas que faltaban en los hospitales. Entonces estamos en este proceso y en la contratación de médicos especialistas. En algunos casos, cuando los médicos especialistas por alguna razón no se quieren ir a vivir a Cuetzalan y no hay médicos en la zona, por ejemplo, que quieran trabajar ahí, se hace un esquema donde los médicos puedan ir de otro lugar 2 días, 3 días a la semana para atender las cirugías programadas. Entonces está en estos 6 meses y en particular en el caso de Puebla, el de Cuetzalan está incluido en este, digamos, plan emergente para los próximos 6 meses y después ya viene pues todo un proceso también para seguir atendiendo. Y los medicamentos, esta semana inicia la distribución de medicamentos. Muchas gracias. Ya para terminar, decirle que pues también allá hay una universidad que es la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con clave DGP CEP 130-306, donde nos comentan estudiantes que hay 4 generaciones en las que hasta la fecha no se les han entregado los títulos. Entonces ellos están preocupados justo porque pues no han podido ejercer la carrera porque no les han dado los títulos, solamente les dicen que todavía no alcanzan el número para poder entregar estos títulos, pero muchas y muchos de ellos pues son mamás, padres de familia, son justo jóvenes de las comunidades y pues no han podido ejercer como tal la carrera que es la carrera de ingeniería, porque no, ingeniería en desarrollo regional sustentable, porque no tienen este título, les dieron cédula, pero no les han entregado sus títulos hasta la fecha, son 50 alumnos. Bueno, formalmente con la cédula no habría problema para el empleo. Pero vamos a ver qué está pasando con los títulos. Había un problema en profesiones con algunas de las Benito Juárez que Mario ya está atendiendo. Vamos a ver en particular en esta por qué no se ha entregado el título. Tazo Camatic, muchas gracias. Gracias. Vamos, Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea acabamos de documentar, ya hemos dado seguimiento a cómo la estructura de la Marea Rosa, este esfuerzo, digamos, que ha hecho el empresario Claudio X González Guajardo, está conectada con funcionarios en activo y exfuncionarios electorales. Es decir, hay unas estructuras dentro de la propia Marea Rosa que se conectan directamente con expresidentes del IFE y del INE. Ellos de hecho fueron voceros y oradores en diferentes momentos y los están reactivando por todo el tema de la reforma electoral, entre ellos pues Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, Luis Carlos Ugalde y Valdés Zurita. Además existe una conexión directa con funcionarios en activo dentro del INE y del Tribunal Federal Electoral. En ese sentido, pues queda claro que, por ejemplo, quien fuera pues uno de los colaboradores de Felipe Calderón y ahora es magistrado electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, pues está conectado a esta Marea Rosa a través de una asociación civil que se llama Personas Sumando en 2025. Esta asociación civil ahora busca convertirse en partido político, Somos México, y también tiene conexión con 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido llama la atención cómo estas estructuras de derecha pues están conectadas con el aparato electoral y son los mismos que promueven una campaña para decir que en México hay una dictadura, que no somos un país democrático, y al mismo tiempo quienes pues buscan no tener democracia son ellos. Esta asociación civil Personas Sumando en 2025 es la que presentó el amicus curiae en contra de la elección judicial que se falló la semana pasada. Y pues también preguntarle, Presidenta, en este sentido, cómo observa esta hipocresía de estos
personajes que hablan de dictadura cuando en realidad quienes no quieren la democracia y están muy conectados todavía con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de este magistrado, tienen todavía estos discursos. Aquellas manifestaciones que se basaron mucho en la mentira, la verdad, de la marea rosa. ¿Por qué digo en la mentira? Porque después hubo muchos de ustedes y muchos reporteros que preguntaban en las marchas, oiga, ¿por qué vino? Bueno, es que van a desaparecer el INE. No, pero el INE no se va a desaparecer, va a seguir siendo autónomo, nada más que ahora se va a llamar Instituto Nacional Electoral y de Consultas, creo era. Y entonces sustentaron todas esas manifestaciones en que al INE lo querían desaparecer, cuando a lo mejor iba a cambiar de nombre frente a esa propuesta, pero nunca se planteó que iba a dejar de ser autónomo un instituto que llevara a cabo las elecciones. De aquellas manifestaciones, pues a las últimas que han tenido, que han sido como muy chiquitas, ¿no? Ahora pues lo que quieren es convertirse en partido político. ¿Quiénes están ahí? Pues exconsejeros del INE o algunos de los exconsejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, algunos de los que fueron parte del PRD, que ya desapareció, algunos de la derecha, que no encuentran espacio en otros lados y que están buscando ahí querer ser partido político. Ellos tienen que cumplir pues una serie de requisitos para ser partido político. Tienen derecho a ser partido político, ¿no? Mientras cumplan pues con lo que pide las leyes. Llama la atención que ya no se sientan representados en el PAN, que ya no se sientan representados en el PRI, que no se sientan representados en Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas pues todavía están en espacios de decisión en el Instituto Nacional Electoral, que no tiene nada de malo querer ser un partido político, es en el marco de la legislación mexicana. El tema es qué plantean como partido político, porque yo no he oído ninguna propuesta más que sigan los pluris. No, porque si van a ser un partido político que supongan saca el 4% de la votación, pues ¿qué es lo que quieren? Pluris. Entonces que sigan los pluris. Que no desaparezca el INE, pues nadie está planteando que desaparezca el INE. Que México no sea autoritario, pues México no es autoritario. Hay más democracia ahora que cuando ellos fueron presidentes del INE. He puesto aquí el ejemplo muchas veces de Ugalde, que ahora ya se fue a Harvard a dar una cátedra sobre los gobiernos populistas, pero fue quien se opuso terminantemente a que se abrieran todas las casillas y que fue parte fundamental del fraude electoral del 2006, siendo presidente del INE. O Lorenzo Córdoba, que aquí ya hemos puesto varias veces el audio de cómo un presidente del INE se expresa de pueblos originarios, o cómo desde la presidencia del INE en realidad tenía una posición en apoyo a un partido político o a un sector de la sociedad, minoritario, por cierto. Entonces, tienen derecho a ser partido, el tema es qué plantean. Y lo interesante, pues es que no se sienten representados en ningún otro. Y que justo también han sido promotores de fraudes electorales, no solo 2006, sino también 2012 y antes. No, y el 2000, que supuestamente gran transición a la democracia, y después el propio Labastida dice fue un pacto con Estados Unidos, en donde Zedillo decidió apoyar al PAN para que llegara a la presidencia.
pero lo ponen como si hubiera sido la gran transición, que después fue la gran traición, porque vino el desafuero, el fraude electoral del 2006. Entonces, hay que conocer la historia de ese proceso. Ah, sí, alternancia en el poder, pues eso hizo en el PRIAN, ¿no? Desde entonces hablábamos del PRIAN, que supuestamente todo cambia para quedar igual, esa transición entre el PRI y el PAN, que fue lo mismo. Presidenta, en otro tema, preguntarle si ya se evaluó si México buscaría establecer tratados de extradición con países donde no se tiene tratados por temas fiscales. Se lo pregunto porque ahora con el nuevo Poder Judicial es muy probable que los evasores de impuestos pues busquen huir del país en vez de pagar sus obligaciones fiscales. Habría que plantearlo, me quedé pensando con qué países, pero sí habría que plantearlo. No creo que se vayan a paraísos, vamos a ver, pero no creo, la verdad. Están pagando la mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios están pagando sus impuestos. Todavía, como dije el otro día, hay factureros que va a pagar impuestos y para eso vamos a hacer una serie de reformas para evitar que ocurra esto. Por ejemplo, hay veces que crean una empresa y la desaparecen unas horas después. Pues esto ya no se puede permitir, ¿no? Cuestiones de este tipo que ponen trabas a este proceso de facturación falsa para no pagar impuestos. Pero la verdad la mayoría está pagando sus impuestos, pues por eso hay la recaudación que hay. Hay algunos que todavía se niegan, ¿no? Vamos a ver. Presidenta, en otro tema también, la semana pasada se refirió al caso del Grupo México y la contaminación del río Sonora y al tema de Calica. A mí me gustaría preguntarle cómo va específicamente la denuncia penal por el tema de la contaminación del río Sonora. Sabemos que ya algunas personas pues presentan enfermedades terminales por esta contaminación y también saber si se estaría previendo que sea el nuevo Poder Judicial el que pues le toque juzgar este asunto y si pudiera venir la secretaria Alicia Bárcena pues para explicarnos. Sí, cómo no, le decimos a Alicia que venga. ¿Qué estamos planteando? Trabajando con las comunidades, porque es cuando ocurrió el incidente de la contaminación del río por parte de Grupo México, en la época de Peña, se hizo un fideicomiso en donde se depositaron recursos para la remediación de suelos, de agua y para construir hospitales y incluso un laboratorio y varios temas. Antes de irse Peña, cierran ese fideicomiso y quedan muchas obras inconclusas que la comunidad quiere que se terminen. Entonces hay un grupo de trabajo que está hablando con Grupo México de manera muy transparente a partir de las peticiones que hacen las comunidades para que se terminen los hospitales, haya el seguimiento epidemiológico de toda la población, se remedien los suelos, haya un sistema de medición de calidad del agua de manera permanente, haya un laboratorio que se pedía desde hace mucho tiempo para poder darle seguimiento a la población que pudo haber recibido contaminación de este episodio o que puede seguir contaminándose porque hay suelo contaminado, y todas las remediaciones que tienen que hacerse asociadas con esto. Entonces se está trabajando en ello, en la búsqueda de que Grupo México pues acabe de pagar todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo. Entonces está trabajando en ello, esperemos que pues se llegue a un acuerdo, porque más allá de la denuncia penal y que pueda terminar alguien en prisión, pues lo importante es que haya la remediación y el seguimiento epidemiológico y que la población de esa zona que vive cerca de la mina pueda vivir sanamente, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces en eso estamos trabajando con Grupo México y no vamos a hacer nada que no quiera la población.
Y en el caso de Calica, mencionaba la semana pasada, Presidenta, que está en un panel internacional este asunto. Preguntar también cómo va la defensa. Ahí sabemos que no es propiamente la Secretaría de Medio Ambiente, sino más bien la Secretaría de Economía. Preguntar si también se pudiera dar alguna información por parte del secretario Marcelo Ebrard. Por supuesto, le pedimos que informe y también lo dije muy claramente que nos buscó la empresa al Gobierno de México para ver si podía haber algún acuerdo. Entonces les planteamos muy claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales de eso pues era muy graves y además no habían cumplido con el impacto ambiental. Entonces plantearon la posibilidad de que hubiera otra cosa en ese terreno que pudiera ser parte del plan de manejo. Entonces está evaluando la posibilidad de un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona que pudieran desarrollar ellos, pero ya no la mina, sino otro esquema que tendría que tener también su propio impacto ambiental y el funcionamiento del puerto, que ellos tienen la concesión que se les dio hace mucho tiempo. Entonces está trabajando en ello para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, también de manera transparente y que no tenga los impactos ambientales que tenía la mina, pues entonces ellos se desistirían del panel internacional. Entonces está en ese proceso. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, Presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Quiero regresar al tema de la declaración de culpabilidad de ayer que hizo Ismael Zambada. En una de las partes que se hicieron públicas, él estableció que al menos durante 50 años él había sido parte de la cabeza, de la dirigencia del cártel de Sinaloa. Durante ese periodo, 50 años al menos, este cártel ha estado pagando a policías, a militares y a políticos para poder actuar de manera libre. El Mayo fue detenido, fue trasladado a Estados Unidos el año pasado. Es decir, 50 años atrás ha estado delinquiendo con este esquema que él mismo dio a conocer. ¿Algún comentario acerca de cómo, al menos en declaración, en esta inicial declaración, pues sí se pone ya en una declaración ante una corte que sí ha habido corrupción por parte de autoridades? Él habla de todos los niveles, desde al menos el año pasado hacia atrás, Presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto? Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Sería parte de la investigación seguramente. Ahora, una de las declaraciones también que hizo ayer el abogado del Mayo es que lo que sabe el Mayo se lo va a llevar el Mayo. Esto suma también a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos, es decir, estamos ante la posibilidad de que no se conozca en realidad qué alcances tenía esta colusión de autoridades, de militares, de policías, con el crimen organizado, Presidenta. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. En la conferencia de prensa posterior que dieron autoridades de Estados Unidos también se hace hincapié en que el Mayo morirá en la cárcel en Estados Unidos, Presidenta. ¿Algún comentario también acerca de esta declaración? Digo, parece muy a la ligera, pero vaya, el hecho de que no haya compartido con el gobierno mexicano la situación, pues los alcances de este tema, ¿le llama usted la atención, Presidenta? ¿Por qué no? Eso yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos ¿a qué me refiero hoy? Lo que sigue.
todavía no digo. ¿Cómo fue que el Mayo llega a Estados Unidos? La detención del Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Nosotros, nuestro gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes, y la otra, cero impunidad. Cero impunidad. Y en ese trabajo estamos todos los días. Pero lo que ocurrió ayer, desde la detención de esta cabeza de un grupo delictivo hasta su detención, hasta lo que ocurrió ayer, es algo que vale la pena analizar. Gracias. Hay otro tema también que tiene que ver con seguridad que surgió ayer en Estados Unidos. Stephen Miller, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, hizo una disertación acerca de la inseguridad que se vive en algunas ciudades de los Estados Unidos que están siendo víctimas de la delincuencia organizada. E hizo el símil de que son como la Ciudad de México, que está gobernada por el crimen organizado. Me imagino que merece una respuesta de parte de ustedes si es que la Ciudad de México o alguna otra ciudad en México está gobernada por el crimen organizado, presidente. Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, porque a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que… pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Ella, además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el Gobierno de México en todo este proceso, pues ella está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso 2 patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía y el trabajo de territorios de paz e igualdad, que le llama a ella. Entonces, hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante, que probablemente él no tenga esta información. Entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa pues que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México. ¿Este reporte se enviará personalmente o será público? A través de Relaciones Exteriores, y sí, se puede hacer público con los datos que tiene el sistema de seguridad. Gracias, presidenta. Y otro tema, ayer tuvo usted una reunión con los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Se reforzó la idea de que México, bueno, el planteamiento de que México está en la ruta de reducir las emisiones de carbono hasta en 35%, si bien entendí.
¿Esto va en curso, Presidenta, con lo que se está haciendo con el gobierno o hay algo que se esté interponiendo, no sé, las licitaciones para las plantas de energía, la complejidad para construirlas, no sé, o va todo viento en popa, Presidenta? Se está actualizando el Plan Nacional de Cambio Climático. Recientemente se hizo una publicación y ahora lo estamos actualizando. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con reducción en el transporte, reducción en la generación de electricidad, reducción en el sector agrícola, captura de carbono, es decir, mayor reforestación, el programa Sembrando Vida. Entonces se está actualizando el programa nacional o el Plan Nacional de Cambio Climático para poder pues definir ya con el análisis cuándo se va a cumplir la reducción de emisiones y qué medidas se están tomando. Gracias. Y por último, no sé si me puedan comentar la secretaria o la directora, estas dos plantas que se van a construir en Baja California, me imagino que estarán cerca de los núcleos, digo en Baja California Sur, no sé si estarán cerca de los núcleos más grandes, es decir, Los Cabos y La Paz. En La Paz hay una planta que genera bastante contaminación para la ciudad de La Paz. ¿Esta cerraría? Se van a sustituir algunas de las de combustión interna. Se iba a plantear una planta más grande de combustión interna y ahora esa va a ser más pequeña y se va a sustituir con solar. Toda esta energía que se genera va para todo Baja California Sur, que es un sistema prácticamente aislado. Tiene que estar en un lugar donde no le afecten los huracanes. Yo también les decía el otro día, ¿por qué no la ponen cerca de tal ciudad? Y me decían, no, pues hay que cuidar que los huracanes no lleguen. Entonces, por eso están ubicando en los lugares donde pueda tener menos afectación por un huracán. Gracias, Presidente. Sí. En pocas palabras, es en sustitución de planta de diésel, estas plantas solares. O sea, en vez de que haya una planta de diésel nueva, va a ser una pequeñita de diésel y la mayor parte solar. Sí. Acá. Luego voy atrás si quieres. Hola, buenos días. José Leveña de Publimetro. En principio, sobre la construcción de las plantas, comentaban que generará entre 50 a 100 megawatts. ¿En cuánto tiempo es esta generación? Si es por día, por las 11 horas que estará en funcionamiento. Si esta cifra satisface la creciente demanda de electricidad y cuál sería el impacto ambiental, porque entiendo que bueno, a la hora de generar electricidad no es contaminante, pero necesita agua, necesita algunos químicos y desalinización. ¿Y cuál es la generación de empleos en esta planta? ¿Quieren comentar algo? Sí, con mucho gusto. Bueno, el objetivo de estas plantas, las dos plantas de 50 megawatts termosolares que se presentaron, que es una primera etapa, porque después hay una segunda etapa donde habrá una más de 50 megawatts. Va a ser descarbonizar el sistema eléctrico de Baja California Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto vamos a reducir sustantivamente el consumo de combustóleo, que por ejemplo afecta mucho la ciudad de La Paz, y también el consumo de diésel. Y también va a haber una reducción más pequeña de gas natural. Esto va a traer consigo pues, un aire más limpio. Vamos también a mitigar gases de efecto invernadero de una manera importante, y está previsto que las dos primeras plantas entren en funcionamiento comercial antes del año del 2030 o a inicios del año 2030, y esperamos que la tercera también lo pueda hacer, pero eso todavía estamos analizando esa posibilidad. Gracias. ¿Y en generación de empleos? Generación de empleos, pues va a ser muy interesante porque esta planta, entre otras cosas, exige un campo de helióstatos. Este campo de helióstatos
Hay un estudio que hizo el Instituto de Energías Renovables hace ya pocos años, donde mostraba que estos helióstatos se podían crear aquí en México, ¿sí? Entonces, eso podría traer aparejado un contenido nacional muy alto, que podría ser del orden del 60% inclusive, y que esos helióstatos se podrían construir también aquí en el país. Hay una componente de obra civil que por supuesto será hecha aquí en México. La torre central, que es una construcción también muy importante, que como les decía puede medir más de 100 metros, también se va a hacer con material de acá. Y lo que sí tendríamos tal vez que importar pues es la turbina de vapor, ¿no? Como se hace para otras plantas termoeléctricas. Pero el contenido nacional y la creación de empleo sí sería muy alto. Gracias. Presidenta, en otro tema, teniendo en cuenta que ayer comenzaron sus spots y hablaba de justicia social y de salud para todos, internacionalmente el canciller alemán Friedrich Merz y también el primer ministro francés hablaron ayer de una crisis del estado del bienestar, que se estaba acabando el estado del bienestar. Parece que en México camina en otro rumbo, camina en la fusión del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, pero ¿qué tendrá que hacer el Gobierno para que no llegue al punto de países como Alemania o Francia que ya hablan de ese colapso? No sé por qué, no escuché la declaración, voy a buscarla, de Alemania y Francia. Durante todo el periodo neoliberal, una de las máximas era que lo privado era mejor que lo público, que todo debía privatizarse. El extremo pues es Argentina, ¿no? Donde es todo, absolutamente todo. Ahora es una visión de que lo que es público se corrompe, como si lo privado no se corrompiera, ¿no? Se corrompe, es ineficiente, el gobierno es incapaz de desarrollar un sistema de salud, una educación, es incapaz de producir petróleo, electricidad, todo debe ser privado. Y la manera de reducir la pobreza o la desigualdad, pues el mercado se encarga. El mercado es la mejor forma de distribuir los recursos. Esa era la visión neoliberal, sin ponerle todo lo adicional, que ocurrió en muchos países, pero en México es ejemplo de la corrupción asociada con las privatizaciones, que es una barbaridad. Ya el colmo fue el Fobaproa, ¿no? Nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que el pueblo de México tiene derechos y los derechos solo pueden cumplirse, particularmente en la educación y en la salud, cuando los provee el Estado. Esa es una visión nuestra. No quiere decir que no haya salud privada o que no haya educación privada. Sí, está bien. Pero el Estado tiene la obligación de proveer la mejor educación de todas, con una visión humanista, y el mejor acceso a la salud de todos. Porque aunque hablen del seguro popular y de todo lo que hablan, lo cierto es que todo el proceso de privatización generó una enorme desigualdad y pobreza en nuestro pueblo. Entonces, nuestra visión es que el Estado debe dar educación desde la inicial hasta el posgrado, gratuita y de calidad. Y que el acceso a la salud igual debe ser gratuito y de calidad. ¿Cuáles son los sistemas de salud en México? Pública. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos recursos vienen de la patronal, que antes se llamaba, de los empleadores, del trabajador y del gobierno, que en realidad son recursos públicos que vienen de los impuestos de la gente.
El ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, cuyos recursos vienen del trabajador y del Estado. Y el IMSS Bienestar, para todos aquellos que no tienen seguridad social y que tienen derecho a una salud pública de calidad gratuita. Y somos perseverantes en ese pensamiento y en esa decisión. Entonces, estamos mejorando el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Y nuestra visión es que estos tres sistemas constituyan un sistema único de salud pública, en donde cada mexicano y mexicana pueda ir a cualquiera de los sistemas independientemente de su afiliación. Y hacia allá vamos. Eso constituye parte de lo que se llama el estado de bienestar. ¿Por qué nosotros le pusimos bienestar? Cuarta transformación tiene que ver con bienestar para el pueblo de México. ¿Por qué nuestros programas llevan el nombre de bienestar? Porque nuestra visión es que cualquier mexicano o mexicana debe vivir con bienestar y que el Estado debe proveer ese estado de bienestar. Además de otras acciones que tienen que ver con el bienestar de la gente, pero tienen que ver con un impulso de una política, como el salario mínimo, el aumento al salario mínimo. Entonces, México va en ese sentido y por eso hay una reducción de la pobreza y una reducción de la desigualdad. Y por eso la gente quiere a la cuarta transformación, pues porque recibe beneficios directos y otros derechos sociales que antes no había, no solo educación y salud, sino pensión universal. Si uno lo piensa, la pensión universal para el adulto mayor es un sistema de seguridad social, es un estado de bienestar, porque quiere decir que todo mexicano y mexicana tiene derecho a una pensión, por lo menos alimentaria, que le alcance para la canasta básica. A una pareja, pues el doble, 12,000 pesos se reciben bimestralmente. O las becas, que todo estudiante tenga una beca si va a educación pública. Entonces esa es nuestra visión y nuestra lucha de toda la vida. Ayer, por ejemplo, que presentamos lo del examen del Comipem, hoy vamos a presentar lo del Bachillerato Nacional con universidades públicas, instituciones de educación pública. Cuando yo tenía 15 años y entré al CCH Sur, la primera movilización en la que participé fue con el movimiento de rechazados, porque yo pude entrar al CCH, pero muchos jóvenes no pudieron entrar y siempre pensé, ¿cómo es posible que haya jóvenes que quieren estudiar la preparatoria y no tengan acceso a la preparatoria? Bueno, ahora pues nuestra visión es que no haya rechazados y que todos tengan, si así lo desean, el acceso a estudiar, y en ese camino vamos. Entonces esa es nuestra visión, esa es una de las esencias de la cuarta transformación, y lo que es increíble es que el recurso, ¿de dónde viene? La gran mayoría de ese recurso, de erradicar la corrupción. O sea, ¿por qué antes no había programas de bienestar? ¿En qué se lo gastaban? También sería importante fomentar, en julio hubo récord histórico de afiliados al IMSS, también sería importante tratar de trabajar en reducir la informalidad en el país, que todavía sigue siendo muy amplia. Sí, estoy de acuerdo, pero hay otra informalidad que es esta, por ejemplo, de los repartidores, porque a veces piensa que la informalidad solo está en la persona que dignamente vende en la vía pública. Y digo dignamente porque luego también se estigmatiza mucho. Claro que tiene que haber orden, tiene que haber espacios para caminar, espacios para vender, pues tiene que haber un orden en una ciudad. Pero nadie hablaba de la informalidad de los repartidores de alimentos que no tenían acceso a la seguridad social y en realidad pues son parte de una empresa. Entonces eso es formalización.
El outsourcing, desaparecer el outsourcing es formalización, no nada más la persona que dignamente vende la vía pública. Ya para terminar, en un tema internacional, en los medios internacionales, también en redes sociales, se está hablando mucho sobre Venezuela estos días, sobre una posible invasión al país. Ayer Díaz-Canel y Gustavo Petro se pronunciaron en contra de esta intervención. ¿Cuál es el posicionamiento de México en medio de esta tensión internacional? Y sobre todo considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, y para ver en qué posición se queda México en este juego geopolítico. Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención. Nosotros estamos en contra de las intervenciones. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Y en redes sociales, estos juegos que se están marcando demasiado, ¿no?, en pro y en contra de los gobiernos, pasa aquí en México, pasa en Venezuela y pasa también en Estados Unidos. ¿Cuál sería el llamado de la presidenta de México para evitar estas confrontaciones? ¿Cómo para evitar confrontaciones? Para evitar esas confrontaciones en las que hay argumentos, mucha desinformación sobre barcos en el Caribe, otros dicen que son petroleros. Bueno, pues tiene que haber la información oficial por parte de los gobiernos, pero las redes sociales pues están hechas para el debate, ¿no? Lo que hay que ver es cuando son bots, son troles, no sé cómo se llaman, son robots, pues, que están generando información y que no son personas de verdad que inflan algún posicionamiento, ¿no? Pero el debate es bienvenido, ahora sustentado en información que no sea falsa. Y también nuestra posición, puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Okay, muchas gracias. Y repito, ni siquiera es solo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México porque está en la Constitución. Muchas gracias. A ver aquí. Gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo, que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo. Presidente, en meses pasados se anunció la planta de cogeneración de electricidad que se va a construir en el complejo petroquímico La Cangrejera. Obviamente sabemos que esto va a llevar tiempo, va a llevar años en construirse. Sin embargo, queremos saber su viabilidad real, si se va a cubrir solamente la electricidad del complejo La Cangrejera o de los demás complejos petroquímicos que hay en Coatzacoalcos, y si va a cubrir también la electricidad de pueblos cercanos, porque el de Villa Allende es una localidad que constantemente sufre de problemas de electricidad. Y bueno, hace poco, la semana pasada que se habló, ya no se mencionó nada sobre La Cangrejera, aprovechando que está la secretaria y la directora general de la comisión. Está iniciando la planta de petroquímica ahí, estaba ya desde hace varios años sin operación y la está echando a andar Pemex Transformación, se llama, ¿verdad? Pemex Transformación Industrial, que en realidad ya es parte de un solo consejo, ¿no? Por cierto, estaba hablando y no acaba de decir, CFE ya es solamente una empresa, Eso que es algo extraordinario. Perdón, CFE, sí dije CFE, ¿verdad? CFE ya es una empresa solamente con un solo consejo de administración, que la habían dividido en Pemex Básica, Pemex no sé qué, Pemex Región quién sabe cuándo, CFE, perdón, CFE Región quién sabe qué, CFE, es que a Pemex también lo hicieron. Emilia con Luz Helena han logrado algo extraordinario,
que es de nuevo integrar verticalmente a Comisión Federal de Electricidad, manteniendo su transparencia en la administración. Es algo muy bueno para la empresa. Bueno, en el caso de Pemex, es lo mismo, se está integrando y se están echando a andar las petroquímicas. Tiene que haber una inversión para la petroquímica, porque pues son plantas ya muy antiguas y está contemplado en el plan de Pemex. Ahí está contemplada la cogeneración. ¿Qué quiere decir la cogeneración? Con Jorge Islas estudiamos juntos física. Después él se fue de investigador al Instituto de Energías Renovables y yo me quedé en el Instituto de Ingeniería y colaboramos muchos años juntos como investigadores. Bueno, ¿qué es la cogeneración? La cogeneración es en una planta, una fábrica, requiere electricidad y también requiere calor. Pero muchas de las plantas industriales, como una petroquímica, produce calor, también vapor, y ese vapor se puede desperdiciar o se puede aprovechar. ¿Cómo se puede aprovechar? Generando electricidad. Por eso se llama cogeneración, porque el vapor de una industria se aprovecha para generar electricidad. Y esa idea se ha tenido desde hace muchos años en Pemex. ¿Por qué no se ha hecho? Ahora sí la tiene la planta de cogeneración, la tiene la refinería Olmeca. Ahí Rociona le puso mucho énfasis para que tuviera su planta de cogeneración. En otras no se hizo, pues porque se cayeron las refinerías, las dejaron caer. Entonces, si producían poco, pues producían poco vapor y no valía la pena poner una planta de generación eléctrica. Ahora sí, nuestra idea es recuperar la petroquímica y con la recuperación de las refinerías, pues que tengan su propia planta de producción de electricidad. Pero la mayoría sería para la propia planta, para generar la propia planta. Para poder mejorar el abastecimiento de energía eléctrica en todo el país, pues es el Plan Nacional de Energía Eléctrica que tiene CFE y la Secretaría de Energía. Muy bien, muchas gracias. Por otro lado, aprovechando también que están aquí la secretaria, resulta que Pemex, según los reportes del reporte mensual operativo de Pemex, registró una producción de 1.648.000 barriles diarios de hidrocarburos. Esto representa una caída del 7% en la producción. Dicen que ya se acumularon 19 meses que no crece, que no tenemos niveles de producción que había hace 20 años. No sé, me gustaría su punto de vista, si se tiene pensado recuperar esta producción que tenía la paraestatal. Pemex llegó a tener una producción de 3.4 millones de barriles diarios en la época de Fox. Se hizo a través del peor esquema posible, que fue sobreexplotar Cantarell. Cantarell, el gran yacimiento que le dio tanto a México, en vez de explotarlo racionalmente para que Cantarell durara más, decidieron producir más. También, entre otras cosas, en su acuerdo con Estados Unidos en aquella época, para poder exportar más petróleo. Y lo peor de todo es que un yacimiento petrolero, un pozo petrolero, pues el petróleo sale por presión. ¿Quién le da esa presión para que salga el gas que tiene el propio pozo, digamos? Cuando el gas se va acabando, pues va quedando el petróleo abajo y ya no puede salir. Requiere inyectarle más presión. Normalmente lo que se hace es que se inyecta gas natural, o sea, de lo mismo, pues, para que pueda tener. Bueno, se les ocurrió inyectarle nitrógeno, la peor decisión que pudieran haber tomado, porque contaminaron el gas que ya quedaba ahí con nitrógeno. Y ahora pues ha sido muy difícil poder utilizar ese gas. Nosotros no queremos llegar a 3.4 millones de barriles. Por varias razones. Una, porque queremos explotar racionalmente
el recurso petrolero, y 2, por razones ambientales. Pensamos que hay que dejar esa base y que lo adicional pueda generarse también con energías renovables. Entonces, la meta es 1.8. El presidente López Obrador llegó a 1.8 millones de barriles. Algunos de los pozos se fueron acabando y nosotros queremos seguir aumentando. Ahora estamos en más de 1.6 y México tiene 1.8 porque los privados que generan petróleo, que se dieron durante las rondas petroleras de Peña, siguen produciendo. Entonces el país produce alrededor de 1.8 millones de barriles, entre lo que produce Pemex y el pedacito que producen los privados. Y la idea es que Pemex, el máximo al que llegue, sea 1.8 millones de barriles. Y se concentre, además, en la producción de petroquímicos, de los refinados, de otros, como litio, por ejemplo, que queremos que también entre ahí, y que el petróleo solamente tenga eso. Lo peor del periodo de Fox y de Calderón es que el petróleo valía $100, $120 el barril. Hoy vale 60, 63. Entonces imagínense la cantidad de recursos. 3.4 millones de barriles diarios, multiplicado por $120 el barril. Un recurso enorme, que uno diría, oye, pues es que en la época de Fox hizo las grandes obras de infraestructura para el futuro del país, carreteras, puentes, trenes, aeropuertos. No. A ver, díganme una obra que recuerden del periodo de Fox. O Calderón, que también vivió una buena parte de la bonanza petrolera de aquellas épocas. La barda, la suavicrema que le dicen, el monumento a la corrupción. En fin, bueno. Gracias, Presidenta. Bueno, como último, un tema ambiental. Cada 4 o 5 años, el pico de Orizaba sufre una reducción de su glaciar de alrededor de 100 metros, según estimaciones del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. De hecho, ya hay analistas que lo catalogan como un enfermo en etapa terminal, por así decirlo. El deshielo es un tema preocupante, ya que pues, el pico de Orizaba es una gran fuente de agua para varios municipios de Veracruz. Por ello le pregunto si el gobierno federal que usted encabeza tiene pensado algún proyecto para este tipo de ecosistemas, no sé, algún plan que sea inmediato o durante el sexenio que nos pueda platicar. Lamentablemente la disminución de los glaciares en las montañas está asociado al cambio climático. Ese es un fenómeno de todo el planeta. Aunque México ya no usara fuentes que producen gases de efecto invernadero, no tendría efecto en los glaciares. Por eso es tan importante el compromiso mundial para reducir emisiones. Lo que sí se puede hacer es reforestar, eso sí. Creo que se ha hecho algo. Se ha avanzado y todavía se puede avanzar más. Sí. Pero finalmente pues es un problema. Sí, la disminución de los glaciares fue el primer fenómeno. No solo se vive en México, en el mundo entero. Por eso el Popo, que antes nosotros de chicos lo veíamos nevado, hoy pues tiene mucha época del año que no está nevado. Sí. Ya como último, Presidenta, ante la prioridad federal que representa el corredor interoceánico, esto para el desarrollo del sureste del país, queríamos saber si su gobierno va a impulsar la actualización del mapa territorial de Veracruz en coordinación con autoridades estatales y municipales para facilitar el otorgamiento de permisos de uso de suelo y atraer inversiones estratégicas para la zona. Sí, está haciendo muy buen trabajo, Rocío.
Esa mujer es activísima. Muy buen trabajo y ahí le estamos acompañando en lo que requiera. Ya, cerramos. Nada más cierro felicitando. Sí, vamos a poner los spots del informe, pero nada más quiero felicitar a la tenista que ganó el US Open. ¿Cómo se llama ella? Un partido. Renata Zarazúa venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open. Felicidades. ¿Sí? Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México. Bueno, les voy a dejar ahí mis spots del día de ayer. Mañana presentamos los de mañana. Hoy vamos a subir otros. La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos, iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. Primer informe. Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de que por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza con prosperidad compartida. Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios y honestidad, la transformación avanza. Primer informe. El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay 3 nuevos programas: pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y salud casa por casa. Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza. Primer informe. Esténse pendientes de los de hoy. Muchas gracias. Buen día. El jueves los recibo. ¿Llegan hoy en la noche? Mañana tienen programado eventos con los secretarios, secretarias, con los empresarios y yo los recibo el jueves. Como a las 12, si mal no me acuerdo, a las 12 del jueves. Gracias. Buen día.